Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de turismo y vamos a hablar también de formación para el turismo. Hoy nos va a atender José Cerezo, él es el director del Instituto Canario de Turismo, que es quien organiza sobre todo el máster de turismo que mañana tendrá su broche final, por decirlo de una manera, que es la celebración de la Orla. Queremos hablar de un poco de las conclusiones de este segundo máster y también ya del tercero que ya se está cocinando y demás. Lancelot Medios también ha colaborado en ese máster y en el próximo que va a salir también queremos un poco también destacar la labor, la importancia de formar a nuestros jóvenes para el que es el principal sector de la economía canaria, que no es otro que el turismo. Sin más dilación pasamos a hablar con José Cerezo. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien. Buenos días y muchas gracias por esta entrevista y por el apoyo que estáis dando al Instituto. Sí, la verdad que nos honra colaborar en lo que se puede y si es formación para los jóvenes, la verdad. José, coméntanos un poco, mañana es la Orla, un poco qué se celebra, cuánta gente ha estado en este segundo máster y unas conclusiones, qué es lo que crees tú, cómo se ha terminado la temporada, por decirlo de una manera. Pues mañana sí, se gradúan 27 alumnos y es básicamente el tope que tenemos. Y de nuevo, la primera promoción fue magnífica, tenía el listón muy alto y esta segunda ha sido también... Se ha superado. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, en ese sentido, perfiles muy distintos, pero muy comprometidos con el máster y también entre ellos. Ha habido muchísima unión y de hecho mañana es la graduación y luego y uno de los alumnos organiza un asadero, creo que se dice aquí. Así, y iremos prácticamente todos a celebrarlo, ¿no? Sí, claro que sí. Así que muy bien. Muy bien. Un poco, ¿cuáles eran los objetivos? Y si quieres también ya luego vamos a pasar a hablar un poco del tercer máster, que ya lo decía que se está cocinando. ¿Cuáles eran los objetivos y si se han cumplido? ¿Y cuáles son, o en qué se puede modificar el tercer máster? El objetivo es dar una formación de calidad para personas que tienen ya un bagaje profesional detrás. Es decir, gente que trabaja... Sí, personas que están en el sector de turismo y ocio. Hay un colectivo que es el mayor de personas que trabajan en hoteles, desde directores de hoteles, jefes de recepción, personas que están en la parte de marketing, pero todos con un denominador común, que es personas que quieren progresar. Y luego también hay un segundo colectivo de los CAT, de los Centros de Arte... De Cultura y Turismo. Exacto, que nos han apoyado desde la primera edición. Ajá. Y que mandos intermedios, para ellos es muy útil toda la parte de finanzas, de comercialización, de gestión de equipos y también es una parte muy importante del máster. Y luego hay un tercer colectivo de personas que están en actividades relacionadas con el turismo, como ha habido un alumno que trabaja en un centro de buceo o en restauración, que no son hoteles, que no son CAT, pero que sí que están dentro del turismo y el ocio. Y la mezcla, una mezcla enriquecedora y personas que, como he dicho antes, que tienen experiencia, pero que quieren seguir formándose y seguir aprendiendo. Hombre, la verdad que sí, eso es lo más importante. Vamos derivando en el tercero. No sé si se va a ver alguna modificación, también decir, porque si es presencial o no, también luego incluso del coste también, porque es interesante también que la gente lo sepa. Coméntanos un poco de este tercer máster. Sí, el máster, como es para personas que la mayoría de ellas están trabajando, es por la tarde, son los lunes y los jueves de 4 a 8. O sea, lo que se intenta es que sea conciliable con la vida profesional y con la vida personal, es decir, que se pueda comer y algunos vienen directamente, pero el hotel que lo hacemos... ¿Estás aquí, no? Sí, en el Gran Hotel Arrecife, que también es todo de los partners, de los socios que han hecho esto posible. Porque al final, si no ha habido un apoyo del Cabildo a través de los CAT, de Asolán, fundamental también, y del hotel, del Gran Hotel Arrecife, difícilmente esto hubiese sido posible. Claro. Entonces, se hace aquí, son los lunes y los jueves de 4 a 8. Ajá. El máster, me imagino, como un buen máster que es, está orientado a formar en lo que realmente se necesita. ¿Qué deficiencias a la hora de elaborar el máster, qué deficiencias se detectaron y cuáles son, no te digo que me digas las asignaturas, pero sí un poco lo que se quería mejorar en donde se detectaban esas deficiencias? Digamos que hay cuestiones que es todo lo que innovación, novedad, cuestiones como el revenue management, como el canal directo, es decir, en muchos sectores, y el sector de comunicación y prensa
es uno de ellos, pero el sector de turismo también, ha habido un cambio de modelo con la aparición de Internet. Entonces, antiguamente se dependía mucho para la comercialización de un tercero, que era el tour operador, y en estos momentos el tour operador sigue siendo muy importante, pero los hoteles empiezan a tener también su canal directo, es decir, un contacto directo con los clientes y una forma también de atraer clientes a través del propio hotel. Y eso es una novedad y hay que gestionarlo. Y hay que gestionarlo desde el punto de vista del marketing digital, desde el punto de vista del canal, desde el punto de vista de la gestión de las redes y desde el punto de vista también de la política de precios. Eso es una novedad y eso es una de las partes del máster para personas que tienen experiencia, que como reciclaje y como abrir una ventana les está siendo muy útil. Sí, ponerse al día. Una pregunta que me estaba ahora pensando, me la había planteado alguna vez, pero bueno, ahora que te tengo a ti, aprovecho. Por ejemplo, las nuevas tecnologías, Internet, sobre todo, por ejemplo, vamos a decir las cosas, ya cada vez la gente se hace sus vacaciones a la carta con sus buscadores y casi ya no pisamos la agencia de viaje, pero sin embargo veo muchas agencias de viaje. ¿Se han desarrollado por otro lado o hay tarta para todos? ¿Cómo es? Bueno, hay tarta para todos. Sí. O sea, hay personas que prefieren hacerse su menú. Sí, pero eso, bueno, sí, perdón. Que eso cada vez hay más, pero también hay personas que lo que quieren es un paquete o una guía y... Una seguridad. Sí, ¿no? O sea que en ese sentido... Pero cada vez irá reduciéndose ese margen, lo digo porque sobre todo serán la gente mayor, entiendo los que no son hábiles con las nuevas tecnologías, pero claro, cada año que pasa, más gente acostumbrada a los medios... Sí, también y sobre todo en Canarias hay una situación que es especial, que el tour operador muchas veces tiene un cierto control de las compañías aéreas. Entonces hacen un paquete que hay una relación entre agencia de viaje y compañía aérea. Y eso es lo que hace es que es muy difícil saltárselo porque dependes al final para venir a Canarias del transporte aéreo. Sí, que están ahí todos ahí. Pero digamos que ha sido bueno porque ahora hay un nuevo canal y eso equilibra las fuerzas. Sí, ¿no? Entonces hay un cierto equilibrio y también, bueno, pues distintas vías para distintos clientes. Cliente mayor, como tú dices, Andrés, que a lo mejor prefiere la comodidad y la seguridad de que se lo den todo hecho, y el cliente, bueno, pues más joven o más, bueno, que busca cierta libertad y prefiere hacer su menú claro, con cierta libertad, ¿no? Y que luego ese contrasentido a priori que parecía que los vuelos de low cost van a traernos a gente y luego casi que es lo contrario, ¿no? Porque a lo mejor buscan otro tipo de vacaciones y... Correcto. ¿No? Pero digamos que agencia de viaje, compañías aéreas es un binomio. Sí, ¿no? Volviendo al máster, para ir ya también terminando, luego quiero hablarte de cuestiones de actualidad, también de economía. Porque luego vamos a hablar de la colaboración de Lancelot, pero antes sí, el coste también para que la gente sepa y de qué manera se puede pagar o cómo fuera. Muy bien, los másteres son caros, o sea, son caros por la duración, por el tipo de profesor que es. Sí. Entonces, bueno, en la península hay máster de 24.000, en Canarias de 10.000, de 7.000. El nuestro no es de los más caros, apostamos también por un sector que es especial, son 5.800 euros, que es el mismo precio y con el mismo programa, los mismos profesores, que está en Tenerife y en Gran Canaria. No se paga de golpe, hay una matrícula de 500 euros y el resto se puede pagar hasta en 20 cuotas. Sí, o sea que en ese sentido... Sí, que se dan las facilidades. Sí, de todas maneras también, como has dicho tú, son trabajadores que aún así puedan tener, ¿no?, cierto acceso a poder pagárselo. Sí. ¿En qué colabora Lancelot? ¿Cómo colabora Lancelot Televisión, es decir, Lancelot Medios, en este caso con el máster? Lancelot Medios desde el principio nos ha apoyado y quiero agradecerlo públicamente por distintas vías. Una es dando información, porque al final si no se nos conoce, pues tenemos un problema y esa información a través de los distintos canales para nosotros ha sido muy importante. Y este año el Lancelot Medios ha querido dar un paso más y es poner para personas en situación de desempleo una beca que cubra el 50% del coste del máster. Entonces, en vez de 5.800, estamos hablando de la mitad, de 2.900, y también con unas cuotas que en vez de 20 meses son 30 meses y la cuota de la matrícula la mitad, o sea, en vez de 500 euros, 250. Sí. O sea, que es una manera también de ayudar a personas que están en una situación que no es fácil
a que se puedan formar, y también el instituto tiene una bolsa de empleo. Claro. Entonces, bueno, también tiene un componente social de, bueno, pues de apostar por un colectivo que muchas veces no. Yo es que el año pasado te preguntaba por la bolsa y me decías tú que no era el principal objetivo porque también estaba pensado para gente que ya está dentro del mercado laboral, ¿no? Correcto. Pero en estos casos, que son personas que por lo que sea pues están buscando, es una manera de mejorarles la formación o abrirles un abanico. Porque en el máster también tenemos personas que no vienen del turismo, pero que teniendo en cuenta que la economía canaria es fundamentalmente donde más oportunidades hay, es en turismo, el máster les ha servido para reenfocar su carrera profesional. Claro. Entonces, bueno, pues una manera de personas que no son de turismo hacer el máster y con la bolsa de empleo y muchas veces con prácticas acabar trabajando en el sector. La verdad que sí, que es la finalidad. Bueno, vamos, ya que te tengo aquí, vamos a aprovecharte y hablar de cuestiones de actualidad. Por ejemplo, ya hay siempre hay mensajes alarmistas cuando en verdad no se debería de estar tanto, por lo menos así lo pienso yo. Parece que está descendiendo los niveles de ocupación o de llegada de turistas, pero hay gente que no lo considera negativo porque los ingresos están bien. La cuestión es, ¿va a seguir bajando? Se cree, por la información que tú puedas tener, no tienes una bola de cristal, pero ¿qué se dice del sector y si hay un momento en el que podríamos tener que volver a preocuparnos? Yo creo que partimos de una situación que es el año 2017-2018, que ha sido espectacular. Exagerada, es decir, ha sido un máximo. Entonces, cualquier comparación contra esos 2 años va a ser muy difícil mantener el listón. El 2015, que yo creo que es un buen año en términos comparativos, pues yo creo que vamos a ir bajando un poco, pero siempre manteniéndonos en unos niveles buenos en términos relativos, es decir, no nos comparemos con el 2018 porque será 2015 sería un... 2015 sería un buen termómetro. Una cifra correcta. ¿En cuánto estábamos en el archipiélago? ¿En 15? No, 13, 14. Sí, 13, 14 millones. 13, 14 millones de turistas. Los 16, 17 va a ser difícil mantenerlos. ¿Por qué? Porque hay destinos que estaban, que es toda la cuenca del Mediterráneo, cerrados y empiezan a abrirse. Es decir, Egipto, Turquía, Túnez, etcétera. Turquía. Esos países con el terrorismo pues se cerraron, ahora la situación es más tranquila y empiezan a abrirse y empiezan a atraer turistas que... Hombre, nos alegramos porque pase eso. Sí. Otra cosa es que nosotros compitamos mejor, ¿no? Sí, también lo que va a pasar es que hay que tener en cuenta, cuidado con las estadísticas, porque el nivel de ocupación a lo mejor no va a bajar tanto, pero sí que va a ser desigual. Es decir, va a haber hoteles que estos años lo han hecho bien, que han trabajado y que van a notar poca diferencia, pero sí que va a haber cadenas de hoteles que sí que van a tener una bajada. Los que ofrecieron precio bajo, a lo mejor. Sustancial. Los que no han fidelizado, los que el cliente era un cliente prestado. Los que han conseguido fidelizar, han dado un buen servicio, no se ha subido demasiado a la parra, esos yo creo que la disminución va a ser muy poquita. Pero sí que va a haber diferencias sustanciales entre unos hoteles que lo han hecho bien y otros que podían haberlo hecho mejor, por decirlo en esos términos. Vale, entonces, ¿tú crees que el futuro a corto plazo parece bien? Bueno, vamos a poner la siguiente variable, por decirlo de una manera, el Brexit. El Brexit, porque yo ya estuve en Londres de este año, en el anterior, y ya se estaba hablando. En esta todavía no ha habido, y May y el gobierno británico la están liando. No sé si nos puede generar, no sé, pérdidas. El Brexit, ahí no se sabe. Se necesita no solamente una bola de cristal, sino una ayuda casi de espíritus, ¿no? ¿Qué va a pasar? No se sabe. Muchísima incertidumbre. Ya, pero los slots, las reservas de vuelo, todo eso parece que están... Eso se mantiene. Digamos que el mercado, el mensaje que da es, hay un lío, pero se va a buscar una solución, porque digamos que no es bueno para nadie la confrontación. Pero sí que es verdad es que son como 2 camiones que siguen yendo uno al otro y cada uno de ellos piensa que no va a haber un choque. Claro. Y el mercado interpreta que no va a haber. Pero ninguno quiere irse antes que el otro, ¿no? Sí, pero digamos que lo que
esperar a la gente que, aunque sea en el último momento, que haya sentido común por todas partes, porque un Brexit duro no conviene a nadie. No conviene a nadie. El caso de, por ejemplo, turísticamente se ha hablado que una de las complicaciones del Brexit malo, duro o sin acuerdo, sería, por ejemplo, el tema de compañías, por ejemplo, como Iberia, ¿no? Que pertenecen ya al capital es británico y a la hora de operar en vuelos domésticos. No sé si tú eso le ves que a lo mejor, porque hay gente que dice eso, se ponen de acuerdo con algún, no sé cómo lo ves tú. Yo creo que imperará el sentido común. Sí, que se llegará. O sea, cuando hay situaciones en las que todos pierden, normalmente se encuentra una solución. Porque al final dices, bueno, ¿a quién le interesa? Pues a nadie, ¿no? Entonces, bueno, habrá artificios de una manera o de otra, pero que perderían, mucha gente saldría dañada, con lo cual yo estoy convencido que se llegará a una solución. Vale. El tema de, porque cuando estabas comentando lo de quién ha hecho sus deberes, ¿no? Quién ha fidelizado, también, por ejemplo, yo creí, o no sé si también haces referencia que, por ejemplo, el tema de de mantener los precios, porque ahora van a atacar los otros mercados con precios más bajos. Y mucha gente, sobre todo desde Turismo Lanzarote, como invitan a los hoteles a decir aguantar con esos precios. ¿Se puede mantener los precios o muchos a lo mejor el pánico puede llegar y también bajar y empezar a ser menos, no sé si menos competitivo o traer otro tipo de turismo, no sé cómo lo ves? El problema en los hoteles es que si bajas precios, luego subir es muy complicado. También yo creo que Lanzarote tiene unas características que son muy especiales en cuanto a la oferta que tiene, todos los centros de arte y cultura y turismo que son muy atractivos. Una particularidad, ¿no? El Lanzarote es distinta también. Sí, y yo creo que al final, en aras de todos, que pueda haber una pequeña bajada, pero que no sea una bajada muy grande, porque al final... No, y tampoco es tanto la bajada de turismo, o sea, como estás diciendo tú, que se está yendo exacto. a nivel... o sea, que yo creo que yo cogería referencia del año 2015 también en niveles de precios y mantenerse en esa banda. Porque si se entra en una guerra de precios, de nuevo, se pierde todo el sector. Entonces yo creo que sí que tienes que bajar un poco porque hay otros destinos que van a competir contigo, pero tampoco bajar demasiado porque al final llega un momento que si entras, como tú dices, a bajar precios, tienes que bajar calidad. Calidad, ¿no? Y ya estás luchando por un turista que ni te interesa traer, exacto, ¿no? Exacto. Yo creo que el turista que ha defendido Canarias, pues un turista que tiene un cierto nivel y que ese nivel hay que mantenerlo, ¿no? O sea, el turismo de más bajo nivel yo creo que no encaja con lo que ofrece ni la planta hotelera canaria ni la conejera. Sí, ¿no? Vale, dos últimos temas y ya vamos terminando. El alquiler vacacional, porque también gran parte de esa subida en la llegada de turistas ha sido porque ha habido una eclosión, ¿no? de viviendas que, como hasta los barrios ahí te sacan alquiler vacacional. No sé cómo has visto tú, en primer lugar, la normativa. No sé si ves que está siendo muy restrictiva o si hay intereses del sector hotelero y si cuál debería ser el marco, qué es lo que debería pasar. Yo creo que es una realidad que va a estar aquí y va a seguir. Y en ese sentido es una patata caliente, porque al final es un poco como el problema del taxi, ¿no? Con los VTC. Pero es una realidad que viene para quedarse. Que viene para quedarse y la cuestión es poco a poco ir ordenándola, pero también acoge un tipo de turista que genera riqueza, que va a restaurantes, que va a familia. Sí, con lo cual yo creo que es algo positivo en términos generales. Hay muchas personas en el sector hotelero que invierten también en vacacional, o sea, poniendo los huevos en distintas cestas también. Sí, o sea, que en ese sentido también es otra manera de diversificar la oferta. ¿Tú crees que la normativa irá cada vez siendo por lo menos un poco más clara y más flexible para que se instale de la manera correcta, ¿no? Que es exacto. Que haya una convivencia con la población local. Sí que ha creado tensiones desde el punto de vista de que es muy difícil atraer talento de fuera o personal para los hoteles porque no encuentran residencia. Claro. Y en ese sentido sí que se delimiten zonas residenciales
que allí no pueda ser vacacional y zonas más turísticas que se concentre el vacacional. Claro. Y José, desde el Instituto Canario de Turismo, el otro día veía cómo analiza esto, que no sé si lo has visto, ¿no? Lo leía en el periódico El País, que Sí. lo que venía a decir que la provincia de Santa Cruz y de Las Palmas, las dos son turísticas porque Sí. ambas son turísticas, daban una paradoja, y era que los niveles de paro eran iguales, pero la creación de empleo, sobre todo desde el turismo, había sido mucho mayor. Y aquí se tiene que ver que pues, se está reclamando más mano de obra que no está preparada, o estamos incrementando ¿cómo se analiza esto? En algunas islas, y el sur de Tenerife, por ejemplo, tiene un problema, porque el boom del turismo significó una migración de una población que era agrícola a esos niveles que no eran los más cualificados, pero que era un salto. Es decir, la persona que trabajaba en agricultura pasó a trabajar en turismo, pues en puestos de cocinero, de camarero, y esa migración ya ha finalizado y, por ejemplo, en el sur de Tenerife tiene una dificultad de encontrar ese tipo de puestos. ¿Pero con población formada o para ello? Con formación para camareros, es decir, no los puestos más altos, no los mandos intermedios, pero sí la población que tiene poca cualificación, que muchos de ellos no han pasado por la universidad, ese tipo de segmento no lo encuentran. Lo tienes que ir a buscar fuera. Sí. Y encima es más interesante, ¿no? Porque es una escala... Sí, pero el problema también de buscarlo fuera es que los alquileres en el sur de Tenerife, por poner un caso que conozco de mi primera mano, son muy elevados. Entonces, pagan relativamente... mucho por alquiler para lo que ganan. ¿No? Exacto. Entonces, bueno, pues allí hay un problema que están teniendo para cubrir esos puestos, curiosamente. Sí. No, y curioso, ¿no? Como al final... También eso, de este tipo de máster, ¿no? De tener a la gente formada para dar ese salto y no solo que tú has trabajado en la construcción y puedes ser camarero porque tal, ¿no? Por eso siempre Canarias tiene como esos salarios más bajos que a lo mejor el País Vasco, Cataluña, que tienen una tecnificación más alta, ¿no? En puestos industriales o... Sí, digamos que la industria paga mejor que los servicios. Eso es y en Canarias nuestra economía es fundamentalmente servicios. El turismo, ¿no? Entonces, a la hora de hacer comparativas, ese elemento hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Última pregunta. ¿Cómo ves esto de la turismofobia? Porque eso te debe dar a ti fobia también, ver eso, ¿no? Lo que tú entiendes, ¿no? Como algo, como un sector, además, que como le oí una vez a un hombre y tenía razón, decir, son nuestras fábricas y no echan humo, que sabes que son limpias. No sé cómo ves tú, si hay algo, está orquestado, se está algo cosiendo por ahí, o qué se está haciendo mal desde... Yo lo veo más como un fenómeno urbano, por ejemplo, en Barcelona. Por los vacacionales, ahora. Sí, por ese conflicto, pero yo creo que la cultura en Canarias es una cultura de mucha sensibilidad para el turismo. O sea, se entiende la sí, importancia yo creo, y además hay una orientación a la bienvenida, es decir, el pueblo canario es un pueblo muy abierto y muy hospitalario y la sonrisa no hay que decirle a la gente que sonría, ¿no? Es decir, esa vocación de acoger, de mimar el turismo está, yo creo, ya dentro de nuestro ADN. Claro. No, pero también hay cierta como, si no hipocresía, no sé, no forma de entenderlo. Por ejemplo, en Barcelona, que ha sido quizá la ciudad española más turismofóbica, por decirlo de una manera. Que, o sea, la gente tiene una manera de ingresos con casas antiguas. Y luego otros también quieren tener un acceso barato cuando, oye, pues si ahora ya no puedes, pues te tendrás que ir fuera o donde sea. Y yo lo entiendo algo normal, es decir, oye, pues heredo una casa antigua de mi abuelo, pues la puedo tal, y si me tengo que ir yo fuera, me fuera, pero tengo unos ingresos. No sé si hay cierto, no sé, ¿cómo diría yo? Falta de coherencia o... Hay una falta de coherencia, pero también para entender la otra parte, yo creo que la vida urbana de barrio... ha ido cambiando y ese cambio, el ser humano el cambio lo lleva mal. Lo lleva mal. Entonces ese contraste de esa vida de barrio a de repente zonas que antes eran pues vecinos a ver extranjeros o personas de fuera con otros horarios, con otros ruidos, pues es un choque. Y de allí esa reacción de algunos de ser contrario. Pero es algo
que yo lo entiendo más como un problema fundamentalmente urbano, y en Canarias las tensiones sí que han venido desde el punto de vista de la población de aquí, que pues muchas veces los alquileres, sobre todo en la zona vacacional, han subido, y allí también hay una ligera tensión, pero no tan virulenta como en los cascos urbanos Sí, de grandes ciudades. No, hombre, yo también entiendo, ¿no? Y a lo mejor en una comunidad y luego gente que viene de vacaciones con ruido, músicas, y tú con una tranquilidad, y ver desconocidos continuamente. Yo lo puedo entender, yo lo entiendo, pero que también, por otro lado, bueno, pues regular, pero muchas veces el prohibir o turismofobia y fuera de aquí, yo no sé, yo creo que hay demasiado... Hay que llegar más, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, y en ese sentido yo creo que es algo que irá poco a poco regulándose y poco a poco entrará en una normalidad. Pero cuando hay un cambio siempre hay una reacción que es lógica. Es lógica. Pues José Cerezo, se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Estaremos pendientes también. Llevaremos nuestras cámaras mañana a la orla del máster, ¿vale? Muchísimas gracias, Andrés, y a Lancelot Medios por el apoyo desde el principio. Pues gracias, de nada. Gracias. Bueno, ya han oído las palabras de José Cerezo, director del Instituto Canario de Turismo, y sobre todo, bueno, en este caso como organizador, por decirlo de una manera, de este segundo máster de turismo que mañana celebra su orla en el Arrecife Gran Hotel a las 12. Y bueno, decir que ya se está preparando el tercero, y lo que decía él con gratitud es que, bueno, nosotros, Lancelot Medios, colabora en la medida de lo posible, intentando difundir, y si ustedes están viendo esta entrevista, pues yo creo que puede ser interesante, si no para usted, pues para alguien que a lo mejor esté en la situación de que quiere formarse, quiere mejorar, porque también vivimos de esto, y creo que este máster ya lo ha explicado, bueno, explica todos los cambios, las modernidades, las tecnologías, y eso yo creo que sirve para formar y para mejorar a todos nosotros. Y ya saben que si no, se ponen en contacto con el Instituto Canario de Turismo y se pueden informar sobre este tercer máster de turismo. Nosotros, sin más, nos despedimos. Pasen una feliz tarde.